Estamos aquí en Miqueas capítulo 5. Miqueas fue un profeta que fue enviado por Dios tanto al reino del sur como al reino del norte, como en el caso de su contemporáneo Isaías. Y en lo que quiero que nos centremos ahora, estos dos versículos solamente del capítulo 5, es sobre una promesa que se cumple en Cristo. Es la promesa del Mesías, del lugar del nacimiento del Mesías, que fue Belén. Así que, hermanos, vayamos a Dios en oración. Ruego, Padre, que nos permita la gracia de estudiar, profundizar y meditar en su santa palabra, que ella sea nuestra guía, Señor, y la fuente de toda esperanza para nosotros, porque ellas revelan a Cristo. Así que, Padre, pido que usted nos dirija en este momento, que cada uno de nosotros pueda poner atento su corazón a lo que usted reveló por medio del profeta. Señor, que su gracia sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces miramos eso, mis hermanos, la promesa del Mesías. Miqueas viene al pueblo y el pueblo ya tiene bastante revelación previa. Ya el pueblo pudo experimentar su peregrinaje por el éxodo. Recuerde, 40 años en el desierto. Ellos llegan a ser establecidos una nación, conquistando Canaán, después estableciéndose ahí. Y donde se centra nuestro pasaje, habían transcurrido alrededor de unos 200, 300 años de que había acontecido lo sucedido con el éxodo y con Josué. Así que el pueblo, hermanos, estaba aletargado. Tenía una situación este pueblo, estaba aletargado, y es que siendo el pueblo del pacto, no estaban repasando mucho sobre ese pacto. El pueblo, hermanos, siendo el único pueblo que tiene a Dios, no pasa tiempo con Dios. Pero quisiera remontarme todavía más al principio para mostrarles la trascendencia de estos dos versículos. Si nos vamos desde el principio, en Génesis capítulo 1, Dios crea todo y todo lo hace bueno en gran manera y pone a Adán y Eva sobre el jardín. Y Adán y Eva desobedecen el único mandato que tenían, la única prohibición que tenían, y Adán y Eva la desobedecen. Recuerda, usted sabe cuál era, ¿verdad? No tomar del fruto del árbol. Y ellos lo hacen. Si nosotros estuviéramos en posición de Dios, o si se lo adjudicáramos a alguno de los dioses falsos, Horus, Zeus, Quetzalcóatl, cualquier otro dios, ellos hubieran acabado con la humanidad por su desobediencia, porque ellos estaban sujetos a sus pasiones y dominados por su ira. Pero Dios, en su ira santa, hermanos, lo que hace es dar una promesa. Y a lo que quiero llegar es que desde el principio Dios prometió que el Mesías vendría. Desde el principio. Y esa es una promesa que daba destellos en la historia, así como lo muestra nuevamente el capítulo 5. El pueblo estaba en el pecado y Dios dice: pero esto no será así siempre. Tú eres mi pueblo, yo te escogí, y esto no será así siempre. ¿Sabe? La historia lo corrobora, lo vemos en el relato bíblico, que el pueblo de Israel venía a Dios, reconocía su pecado, lo confesaba y después lo abandonaba, después hacía otra vez lo que el pueblo quería, se iba, edificaba lugares santos, se olvidaba de Dios y nuevamente Dios lo buscaba y restablecía, les recordaba su pacto. De hecho, es bastante curiosa
el esquema, la forma en la que está bosquejado todo el libro de Miqueas, porque en el capítulo 1 al capítulo 3 se muestra una sentencia de juicio. Dice el versículo 2: oigan pues, pueblo todos, en el capítulo 1 de Miqueas, escucha, tierra y cuanto hay en ti, sea el Señor Dios testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo. Porque el Señor sale de su lugar y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se partirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Y si continuamos los 3 capítulos, pueden mirar ahí el cabezado del capítulo 2, versículo 1, es la sentencia, lo que merecemos por nuestra desobediencia. Y nosotros podríamos pensar, bueno, el pueblo de Israel tenía un plus, tenía una ventaja. Ellos miraban a Dios o podían ser testigos de las teofanías, las manifestaciones visibles de Dios, los sueños, los prodigios, las señales, los profetas, y pero como a mí no me tocó eso. Pero tenemos el mismo corazón, hermanos. Nuestros corazones están endurecidos ante las delicias de la palabra de Dios. La cosa no sería diferente si nosotros nos hubiéramos encontrado en el contexto histórico de Miqueas. De hecho, Pablo menciona esto a los Corintios, en 1 Corintios 10, y él dice, si alguno dice estar firme, mire que no caiga. Después de haber recordado el peregrinaje del pueblo de Israel en el Éxodo, es decir, aunque ellos vieron y ustedes no, todos tenemos el mismo corazón. Porque a la verdad, hermanos, todos sabemos lo que le aconteció a ese pueblo y cómo Dios lo cuidó. Así que a lo que quiero llegar, miren la indiferencia del pueblo de Israel. Pero no quiero que nos elevemos, diría Pablo, que nos creamos o nos elevemos más como si fuéramos mejores que el pueblo de Israel, porque nosotros haríamos exactamente lo mismo. Del capítulo 4 al capítulo 5, yo ya he dicho, esta es la sentencia, pero también, hermanos, esta es la promesa de la salvación. Capítulos 4 y 5, el 4 menciona el reinado futuro del Señor y el 5 el reinado del Señor. Eso es lo que nos mencionan estos 2 capítulos. Fíjese, el pueblo está haciendo mal, Dios da una sentencia porque Dios es justo, pero Dios da una promesa porque Dios también es lleno de gracia. Y no tan solamente eso, sino que los capítulos 6 y 7 dan la esperanza del perdón. Ese es nuestro Dios, hermanos. Tenemos un Dios que nos hace una oferta. ¿Quieres mi justa ira o quieres mi perdón? Ese es nuestro Dios. Dios es justo. Dios sería justo si nos manda a todos nosotros al infierno porque lo merecemos. Pero la buena noticia es que Dios es tanto justo como misericordioso. Y Él es amplio en perdonar al que está arrepentido. Y este pueblo está experimentando eso. Él ha visto la sentencia y dice, puede estar temeroso de lo que va a acontecer. Pero Dios dice, ahora, estas son las malas noticias. Las buenas noticias son, el Mesías viene. El Mesías viene. Y centrémonos en eso. Vamos a ver 3 características del Mesías prometido, sea directa o indirectamente, como lo vamos a ver aquí. Capítulo 5, Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2. El profeta Miqueas dice, reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. ¿Saben lo que eso significa? Imagínense a Jerusalén, esa ciudad fortificada con sus muros. Pero dice ahora, la Reina Valera dice, rodéate de muros. Dice la Reina Valera 1960, rodéate de muros. La idea es, levanta defensa. Que la defensa
te rodee por completo, que no haya ni por la espalda, porque te van a llegar por todos lados. Por todos lados. De hecho, es bastante interesante que fuera invadida por un canal, por una tubería. Empezó todo, donde caería Jerusalén. La confianza de este pueblo estaba en sus tropas y no en Dios. Por eso, el primer punto nos habla de un Mesías potente. En la promesa del Mesías que vemos aquí, la primera característica es un Mesías potente. Un Mesías en el que podemos confiar. Los potentes no son los muros, no son las tropas. Aquí la ciudad es llamada hija de guerreros por su poderío militar, que si bien no era mejor que el de otras naciones, era quizá el mejor en toda la historia de Jerusalén. Pero aún así no alcanzaba. En Deuteronomio 7, Dios le dice: yo te escogí, no porque fueras una nación grande. Pero este pueblo estaba olvidando que Dios era su protección. Y estaba poniendo su protección en su poderío militar, en sus fortalezas, y no en las promesas del Señor. El Mesías, mis hermanos, es más poderoso que todos los ejércitos del mundo. Por eso, a Dios mismo se le conoce como Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Porque toda la suma total de todos los ejércitos no puede hacer nada contra Dios. Y a veces somos tan ingenuos, mis hermanos, que nosotros nos montamos defensa cuando nada puede protegernos de Dios, ni de lo que Él ha dictado contra nosotros. Es curioso que esta palabra es dicha alrededor de unos 13 años antes de que cayera, de que el reino del norte cayera, en el 735 antes de Cristo. Estas palabras fueron dichas. Ya el reino del norte, es decir, las 10 tribus del norte, iban a caer por los asirios. Y 126 años más en caso de Judá. Y iban a ser derrotados. Aquel pueblo, ¿no?, que tuvo Saúl, David, Salomón, y luego aquí con un falso contacto entre los reyes que hacían, y luego como que no, pero se mantenía como una nación. Hermanos, se miraban las promesas de Dios porque todos intentaron hacer de todo contra los judíos, pero nadie pudo. Pero no era por su poder, sino por el poder del Dios que los escogió. Pero es bien triste mirar que este pueblo no tenía la confianza en el Dios que los protegía, sino en las cosas que ellos podían hacer con sus manos. Recuerda quizá con Isaías, que Isaías, él dice esta profecía cuando el rey no quiso recibir señal de Dios, que él se acerca con el rey y le dice: pide señal a Dios y Él te la va a dar. Y este rey muy elocuente, muy seguro, muy humilde ante Dios, dice: no, yo no voy a molestar a mi Dios con eso. Pero este hombre no quería señal de Dios porque no le interesaba a Dios, porque él confiaba en sus alianzas con los asirios. Al mismo tiempo en el norte, mientras que esto ocurre, Miqueas está diciendo esto al rey del sur. Isaías decía esto al rey del norte, y el rey del norte: yo confío en el Señor, así que no, ¿para qué molestarlo? Y mientras por ese lado él estaba haciendo sus alianzas con otras naciones para proteger su pueblo. Pero Isaías dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que se llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y que cuando este niño deje de llevar la dieta de un niño, Israel caerá. Y sí, 13 años después, el reino del norte cayó. El reino del norte cayó. Pero este rey no confiaba en Dios, sino en lo que él podía hacer.
el Mesías que Dios prometió, hermanos, no es un complemento de lo que nosotros podemos hacer. Es un Mesías potente en el cual nosotros podemos depender por completo. Ese es nuestro Mesías. Ese es el Mesías que Dios había prometido. En Jerusalén, mientras tanto, tenían su religión, tenían su poderío militar y ellos estaban abandonados, habían abandonado a Dios, pero Dios no les ha abandonado a ellos. Este ambiente puede lograr que las personas, lejos de refugiarse en Dios, se refugien en sus casas artesonadas, como diría Habacuc, en sus alianzas con poderíos vecinos, como en el caso de Acaz. Pero la profecía plantea algo terrible para la santa ciudad, tanto que es necesario rodearse de muros. Pero imagínense eso, la idea es, rodéate de muros, pero no va a servir. Todo aquello en lo que tienes tu confianza, trata de protegerte de lo que Dios ha dicho que va a acontecer sobre ti, sobre esta ciudad, y no podrás impedirlo. Pero hermanos, ¿quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede hacer eso? De hecho, es bastante interesante que el significado del nombre de Miqueas es ¿quién es como Jehová? Y en el capítulo 7 es un juego de palabras, porque ahí Miqueas dice eso, ¿quién es como Jehová? Miqueas es el diminutivo de Micaías. Entonces nuestro texto continúa: han puesto sitio contra nosotros, estamos rodeados, es inminente, nos va a acontecer, este pueblo va a caer. Y luego, para derribar la esperanza falsa que los judíos tienen, el profeta continúa diciendo: con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. La vara era el símbolo de la disciplina que un padre aplica hacia sus hijos. Por cierto, un paréntesis, ya saben que la chancla es contra la ley ahora. Sí, pero ya no voy a decir nada porque esto está siendo grabado. Pero luego hablamos aparte. Entonces, será herido por vara, lastimado por vara. No es necesariamente que, bueno, lo va a disciplinar alguien más para que entre en razón. No, es que va a ser tratado como un niño. Va a ser tratado como alguien que no tiene cómo defenderse. Hay algunos padres que abusan de sus hijos, aún en medio de la disciplina, con ira, y ellos se desquitan con los niños. Y el niño no hay nada que pueda hacer contra un adulto. Aunque yo he conocido niños que, bueno, van a barrer con el rey de Israel. Aquel en quien tú tienes la confianza. ¿Recuerdan cómo inició? El pueblo decía: queremos rey como las otras naciones. Pero Dios es tu rey. Queremos rey como las otras naciones. Y donde pusieron su confianza era el lugar equivocado. ¿Por qué? Por la debilidad. Debemos orar nosotros por nuestros gobernantes, pero sabemos que no va a pasar nada que no venga de Dios. Y por esa razón, por cuanto el poderoso es Dios y no el rey, nuestra confianza debe estar en Dios. Por cierto que aquí herirán en la mejilla al juez de Israel. No tuve oportunidad de consultarlo con los pastores antes, pero veo cierta semejanza. Iba a decir tipo, pero el Espíritu Santo me redarguyó y no. Pero veo cierta semejanza con el que es verdadero juez de Israel, el Mesías. Y él, en su primera venida, él fue herido por Israel, siendo juez de Israel. Acompáñenme a Isaías capítulo 50, versículo 6. Isaías capítulo 50, versículo 6.
aquí está hablando el Mesías, es el profeta, pero está recibiendo esta revelación y hablando como si fuera el Mesías. Mire las palabras de Jesús. Ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Pero mira, tanto el que era juez terrenal como el que es el juez celestial de Israel sería ofendido, sería exhibido como si se tratara de alguien débil por otras naciones. Y es lo que hicieron también con el Mesías. Pero Jesucristo tenía el poder para librarse de todas esas cosas. La Reina Valera es interesante, ¿no? Dice mesar, pero aquí nuestra versión dice arrancar la barba, es como agarrarla y de tajo, ¿no? Yo no puedo saber lo que se siente eso, ¿no? Apenas de uno por uno. Pero hermanos, arranca la piel. Eso puede arrancar la piel. Imaginar el sufrimiento del Mesías, teniendo el poder para librarse, hermanos. Eso debe ponernos a pensar cuánto amor por mí, cuánto amor por nosotros. Porque todo eso, el juez de Israel lo sufrió por los escogidos. Ese Mesías necesitábamos como nuestro sustituto. Dios hubiera sido perfectamente justo si en Adán y Eva se acabó la historia. Él hubiera sido justo. Pero no solamente es justo, sino misericordioso. Deuteronomio 7, del 6 al 8, nos dice esto. Dios dice al pueblo: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo de Él, de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser más numeroso que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. De un hombre casi muerto, de Abraham. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Era la potencia mundial. En ese entonces, Egipto era la potencia mundial. Y un pequeño pueblo de esclavos, ¿cómo se liberarían de esa potencia? Aunque tuvieran todo el poderío militar, no podrían dividir el Mar Rojo y pasar por tierra seca. Debemos cuidar nuestros corazones y descansar en la promesa del Mesías y de un Mesías potente, poderoso. Y en segundo lugar, además de ser un Mesías potente, nuestro texto nos dice de la promesa del Mesías que es un Mesías humilde. Un Mesías humilde. Nuestro texto continúa: pero tú, dice el profeta, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Si usted se va al final de su Biblia o donde los tenga, a la sección de los mapas, y mira ahí a la izquierda del Mar Muerto, por donde está Jerusalén, un poco más para abajo, a lo mejor hasta va a batallar para encontrar Belén. Es un pueblo tan chico, pero miren la humildad del Señor. Si Dios iba a encarnar, hermanos, Él pudo haberlo hecho en un cuerpo maduro, sin tener que tomar ningún proceso, pero Él no se brincó, Él no tomó atajos, hermanos. Él, en la misma forma que nosotros. Por eso Hebreos 4 nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él también sintió hambre, él también sintió cansancio, y estuvo 40 días sin comer, y estuvo mucho tiempo sin dormir, y se despertaba aún de noche para orar al Señor. Entonces este Mesías no nació en la cuna de Herodes, en el palacio real en Jerusalén, sino que se fue a una de las ciudades más insignificantes de ahí, y ahí nació. Pero es curioso, hermanos, estamos hablando 735 años antes de que Jesús naciera. Esto es profetizado 735 años después, y Jesús nace en Belén. Él era de Galilea, él debía nacer en Galilea, pero oh sorpresa, qué casualidad, el gobernador dice, todos deben empadronarse, cada uno vaya hacia el lugar donde nació, y va José, y ahí nace Jesús en Belén. Qué casualidad, ¿verdad? No, por casual que parezca, todas las cosas se cumplen en estricta forma en las que Dios las ha escrito. Y en el fondo lo sabemos, todos lo sabemos en el fondo, algunos más fondo que otros, pero lo sabemos. Aún aquel que dice la salvación se pierde, también es el mismo que dice Dios está en control. Pero Dios, cuando se encarna, lo hizo de la forma más humilde posible. No nació en el palacio real, aunque era descendiente de David. Siendo todopoderoso, no vino como un rey consumado, y lejos de nacer en un palacio, nace en un pesebre, en un establo, porque no se halló lugar para él en el mesón. Imagínense, el Dios encarnado, quien es dueño de toda la creación, de todo el universo, naciendo en un establo porque no hubo lugar para ellos en el motel. Imagine eso. Su nacimiento no fue coronado por las trompetas de los heraldos del rey, pero una estrella, hubo ángeles. El anuncio no fue dado a todo el reino, pero fue dado a unos pocos escogidos para ello. Los ángeles comunicaron a los pastores, vinieron estos sabios de Oriente que eran descendientes de toda la información que había dejado Daniel cuando fue llevado cautivo para allá a Babilonia. Ellos sabían, el Mesías viene, y vienen a ver, porque miran la estrella. Belén Efrata es mencionada en Génesis 35:19, y es el lugar donde Raquel muere. Efrata significa fructífera, y es bastante curioso que sea en Belén. Había dos Belén, Belén de Galilea y Belén Efrata. Belén, en el hebreo, el griego, no dijo el que nomás habla del Nuevo Testamento. Betlehem significa casa de pan. Y es que curioso, el pan de vida nació ahí. El pan de vida nació ahí. Y ese es nuestro Señor. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Como es de esperarse, Jesucristo es quien tiene la más alta autoridad moral para hablarnos sobre la humildad. Y Pablo hace referencia a ella en el capítulo 2. Desde el versículo 5, Pablo dice a los filipenses: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Me sale la Reina Valera, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo de su gloria, la dejó, abandonó su gloria, no su deidad, abandonó su gloria, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
Y hallándose en forma de hombre, se humilló. No solamente se humilló siendo Dios, haciéndose hombre, sino que también siendo hombre, se humilló naciendo en un pesebre. Yo a veces me pongo así ultra expositivo, ¿no? Que si siendo Dios y naciendo, pasando a través de ese conducto al ser dado a luz, cómo Él está en control de todo eso. Qué curioso, ¿no? Un niño, en caso de cualquier otro, hasta ciertos nervios de padre primerizo, pero Él es Dios, siendo cargado por una madre novata. Él es el dueño del universo. Si alguien lo está sosteniendo a Él, Él sostiene todo el universo. Qué curioso, ¿no? Y se humilló, hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Belén Efrata, siendo la más pequeña, de la nación más pequeña, y ahí es donde el Mesías nace. Y eso prefigura la humildad del Mesías, porque siendo Dios, se rebajó. ¿Sabe, hermano? Es bastante condescendiente ya el hecho de que Dios nos hable, el hecho de que Dios utilice nuestras palabras. Decía, me acuerdo siempre de mi buen amigo Frank, yo sé que tenía como, ya bastante sin mencionarlo, como 2 domingos. Él una vez estaba trabajando, más que yo todavía, y tratando de expresar algo, y consideró elocuente decir lo siguiente: es que no puedo expresarlo en palabras humanas. Digo, nos espantamos de su divinidad, ¿no? Dios se reveló en palabras humanas. El lenguaje es divino, el lenguaje de Dios es divino. De hecho, Romanos 8:26 nos dice que no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios se ha asegurado de escuchar nuestras oraciones, que aún nuestras palabras más opulentas y hermosas de nuestro español, el cual, dicho sea de paso, es el idioma celestial, no llegan, pueden ser ofensivas a la divinidad de Dios, pero Dios se asegura de traducirlas al lenguaje divino. Y Dios se reveló por palabras que usted y yo, siendo hombres humanos, entendiéramos. Cristo es llamado el Logos, la palabra, Juan 1:1, la palabra de Dios. Entonces, mire la humillación de Dios, existiendo en la deidad, siendo la deidad, teniendo toda la gloria en sí mismo, se rebaja a ser como uno de nosotros. ¿Por qué lo hizo? Para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos. Porque Dios estaba prometiendo. Dios nos da la sentencia, pero también nos da la sanidad. Dios nos dice: esto es lo que mereces por tu desobediencia, pero he enviado a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es impresionante. Los escribas sabían, los fariseos sabían que el Mesías nacería en Belén. ¿Recuerdan cuando llegan estos sabios de Oriente? Está escrito que en Belén Efrata. Si quieren, vamos en el camión todos juntos. No, el texto no nos dice eso. Los sabios fueron solos por sí mismos. ¿Por qué ninguno de los teólogos contemporáneos va a ver el cumplimiento de la promesa, sino unos extranjeros? ¿Y por qué fue revelada el nacimiento a un grupo de pastores que estaban pastando allá afuera, llevando a pastar, bueno, no ellos, no, sino las ovejas, llevándolas a pastar allá afuera? Siendo que los pastores eran vistos como la más baja categoría a nivel social. Porque Dios vino a llamar a los humildes, porque Él se hizo
Él se humilló y mostró su humildad. Siendo el único que tiene de qué jactarse, hermanos, se despojó de su gloria. El verdadero Dios y verdadero hombre estaba siendo profetizado con aparente simpleza. Sería como cualquier otro judío. Vea, si aquí el texto nos está diciendo simplemente que van a ser en una pequeña ciudad, o sea, es algo que iba a pasar casi como por desapercibido ante la dureza del corazón de los judíos. Isaías capítulo 53, versículo 2, especifica otra cosa más al respecto y nos dice, Isaías 53, 2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Y aunque nos solemos quedar con el Jesús de Hollywood, de ojos de color y ese cabello tan sedoso, largo, castaño, aunque David era rubio, no, tampoco descartaría, pero mi opinión personal es, a la luz de este texto, como cualquier otro judío. A lo mejor si existiera la posibilidad de viajar en el tiempo y nosotros vamos y tratamos de encontrar al Mesías, a lo mejor este es el Mesías, porque así se humilló Dios, así se humilló Dios. Merece toda gloria, lo cantábamos, hermanos. Solamente Él es digno. Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Pero era como cualquier otro judío, sin hermosura para que le deseemos. Necesitábamos a un Mesías humilde. Y por último, en esta promesa del Mesías, la tercera característica es un Mesías eterno. Un Mesías eterno. Volviendo a nuestra cita, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por cierto, que este Mesías sería gobernante en Israel. Es interesante, no nos dice el texto gobernante de Israel, sino gobernante en Israel. El que tenga oídos escatológicos dispensacionalistas para oír, oiga. El Mesías se sentará sobre el trono de David y regirá a las naciones con vara de hierro. Porque el pueblo también descansaba, cuando llegaba a descansar, descansaba en eso. El Hijo de David viene, a Él va a regir las naciones con vara de hierro. Ahora nos tocará a nosotros ser potencia. Estaba pensando las cosas mal. Él estaba pensando en la nación y no en el gobernante de la nación. Pero ¿por qué este Mesías es capaz de gobernar así? La respuesta está en la última parte del texto. El Mesías es eterno. Y con eso quiero mencionar algo. Si alguien es eterno en el más amplio sentido de la palabra, por lo tanto es perfecto. Y solamente hay un ser que es eterno y perfecto. ¿Sabe quién es? Dios. Es muy interesante y muy intencional esto en nuestro texto. La eternidad en el estricto sentido de la palabra es bastante intencional aquí. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, el logos, Jesús. Si iba a tomar nuestro lugar y a justificarnos, no podía ser un simple hombre, hermanos. Y aún cuando he tenido el privilegio de platicar con personas que ignoran la deidad de Cristo, sea voluntaria o involuntariamente, les pregunto, ¿por qué crees que la Biblia enfatiza tanto Cristo si es solo un hombre o solo un arcángel?
¿Por qué? ¿Por qué declararle al Señor para la gloria de Dios Padre? ¿Por qué a Él? Juan 1:1 nos dice que Él ya existía. Él estaba en el principio. Y si alguien estaba en el principio, solamente es Dios. ¿Recuerda Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 nos va a decir, y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía. También estaba en el principio. Mira la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo, y menciona aquí con nueva revelación en Juan 1:1 que también el Hijo estaba. Vea la eternidad de Cristo aquí. Y Él, como les digo, es eterno en el más amplio sentido de la palabra. Porque si lo usamos de forma limitada, Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nosotros nacemos, y en el momento en que nacemos, somos eternos. Somos eternos. Desde el momento que somos concebidos, perdón, ya ahora sí lo tengo que decir porque son otros tiempos tenebrosos. En el momento que somos concebidos, somos eternos. Pero tenemos un principio. Por eso nuestro texto es intencional y dice, ya se me olvidó de los nervios, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Puede ver la Reina Valera todavía, desde el principio. Es una referencia a Génesis 1, a Juan capítulo 1, es una referencia a eso. Por eso Jesús es el principio y el fin, como dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es quien está haciendo esa categórica afirmación sobre sí mismo. Jesús es el Todopoderoso, pero solo hay un Todopoderoso. Hebreos 13:8 también nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Juan 8:58 nos dice que Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Recuerda ese yo soy en Juan, ¿verdad? Es una referencia al yo soy de Éxodo capítulo 3, al yo soy el que soy. Entonces, este juez, el siguiente juez de Israel, el juez que viene de parte de Dios, es un juez todopoderoso, es un juez humilde que vendría así en su primera venida, y es un juez eterno por cuanto es Dios. Mira esos atributos aquí. Él manifestó su potencia en su ministerio terrenal, Él manifestó su humildad y su eternidad en su ministerio terrenal. Para terminar, solamente me gustaría tan solamente mencionar, aquí el pueblo está recibiendo esta profecía en el pasado, antes de que el Mesías siquiera nazca, 735 o 731 años exactamente antes, como muchas otras profecías. No recuerdo el dato, pero sé que son más de 70. Por ejemplo, es de la tribu de Judá, se promete en Génesis 49:10. Nacería en Belén, Miqueas capítulo 5. Nace de una virgen, Isaías 7:14. Desciende del rey David. Recuerden el propósito de las genealogías. Bueno, Isaías 9:7. Jehová lo declara hijo suyo. No creen en él. Isaías 53:1. Entra en Jerusalén montado en un asno. Zacarías 9:9. Lo traiciona un compañero muy cercano. Salmo 41:9. Lo traicionan por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Zacarías 11:12. Él calla ante sus acusadores. Isaías 53:7. Sortean su ropa entre los soldados. Salmo 22:18. Sufre burlas mientras está en el madero. Salmo 22:7 y 8. No le quiebran un solo hueso. Salmo 34:20. Lo entierran con los ricos. Isaías 53:9. Resucita antes de que su cuerpo se corrompa. Salmo 16:10. Y Dios lo eleva a su diestra. Salmo 110:1. Los judíos miraban
cómo Jesús estaba cumpliendo perfectamente toda la ley, cómo era el cumplimiento de todas las promesas, y cerraron su corazón. Hermanos, no hagamos nosotros lo mismo. Este Jesús el Cristo, es una afirmación de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Amén. Vamos a orar.